Askurukipan takenitaki. Askurukipanaya tichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Waliki qallanta ñani. Aymar yatiqawinmi, ¿ya? Mara tsuytapqita. Ya, chacucha. Tenían que repasar lo que es conjugación, ¿no? Estamos empezando con lo que sería la oración, ¿ya? Entonces hemos dicho, es importante, clave, lo que sería la conjugación de verbos, ¿no? En diferentes tiempos. Entonces tenemos que dominar esa parte, ¿no? Si no dominamos esa parte, vamos a estar perdidos. Entonces, hemos empezado con la estructura básica de lo que sería una oración en aymara, ¿no ven? Entonces, hemos dicho la estructura básica es sujeto, sujeto más objeto, más verbo, ¿no? Entonces, esto es la estructura básica de una oración, ¿ya? En castellano es sujeto, verbo, predicado, ¿no ve? Que sería objeto, ¿no? Entonces, esto cambia, ¿ya? En Aymara es diferente, ¿ya? Es al revés. Y aquí, en base a esto, podemos escribir algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, mamajaj, mamajaj, oke, monti, ¿ya? A ver, ¿quién puede traducir esto? ¿Qué significa? Askurukipanaya tichiri. Mi, Askurkipan, mi mamá está pelando la papa. O ya, Mi mamá quiere papa. no. A ver, ¿quién? Mamá pela está papa. pelando papa. Eso, mi Pelando papa. mamá pela papa. Tiempo presente. ¿Ya? Entonces, este es el verbo montaña, ¿no ve? Tercera persona, monte, ¿no? Entonces, está siguiendo la estructura, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Entonces, mamaja, sujeto, choque, que sería objeto, en este caso papa. Monte sería verbo, ¿no? Entonces, estamos siguiendo la estructura. Vamos a escribir otro ejemplo, ¿ya? Hupaj, Hatuna, Alji, Aljaska, Gana. Ya. Que, a ver, vamos a primero decir Jupa, él o ella, sujeto. Hatuna, Hatu, que sería feria, que sería en este caso el objeto. Aljaskana, aljaña, verbo, ¿no? ¿Qué significa? A ver, traduzcan. A ver, Kamsis, Kakalkataj. Ya. Él estaba comprando literatura. A ver, no escuché bien, a ver, más fuerte. Él estaba comprando en el mercado. Ya, pero aljaña es comprar o vender. Él estaba vendiendo en la Vender. feria. Eso, él estaba vendiendo en la feria, ¿no ve? Vendiendo tiempo. Estaban.
futuro. Estaba. O sea, era anterior. Esto Tiempo es tiempo estaba. pasado continuo, ¿no? Pasado continuo, sí. Pasado. Sí. Entonces ahí identificamos, ¿no? De acuerdo a lo que hemos aprendido. Voy a poner otro ejemplo más. Voy a decir, por ejemplo, em, ich, mm, Milky, em, no se llama, llamando, chasqui, ya, ya, este verbo, cuchaña, cuchaña sería en este caso. Aquí una, más. A ver, voy a escribir, ya. Pisej, milky, huchaski. Este sería huchaña, el verbo huchaña, creo que no, palabras no conocen. Huchaña es, a ver, cuando tomamos tecito, entonces no comemos, ¿no ve? ¿Cómo sería esa acción en castellano? Agarramos la taza. Tomar, ¿no? Como tomar sería, ¿no? Pero Aymara, no sería exactamente tomar. Ya tichiri absorber. Absorber, eso, ¿ya? Eso es, Beber. absorber, así es, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es huchaña, ¿ya? Entonces, pisir, milk y uchaski, porque no come, ¿no? Está absorbiendo, ¿no? Ahora, ¿qué diría esto? A ver, igual tenemos los tres elementos aquí, ¿no? El Pisi, gato, sujeto, milky, leche, que sería objeto, chasqui, absorbiendo, ¿no? Ver, ¿qué significa? el gato está absorbiendo leche. Eso, tiempo presente Continuo. continuo. ¿Ya? Entonces, eso es, así se conjuga en su oración simple, mm, en su forma simple de lo que sería el Aymara, ¿ya? Ahora les toca, escríbanse igual tres ejemplitos con lo que sea, ¿no? Siguiendo esta estructura, ¿ya? ¿Ya? Qeltapam, taqini, ¿ya? Tres ejemplos, escríbanse de lo que sería esta estructura. Ahora vamos a complejizar un poquito, ¿ya? Entonces, pero obviamente recuerden, esto es nuestra base, nuestra estructura básica de lo que sería una oración. Ahora, si esto no recordamos, igual no vamos a poder escribir, ¿ya? Ahora, con esto ya se supone que podemos escribir cualquier tipo de texto, ¿no ve? Porque la oración básicamente va a ser, o va a tener esta estructura, ¿no? ¿Ya? Tía, tú cuidado. Tú cuidado, cuidado, ¿ya? Tú cuidado, tú has cuidado.
Ya, tukuyaptati. Anicha, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está prestati? Tukuyaptat, Hanich, kunhamas. Hisaya tichiri. Ok, A ver, voy a ya. leer. A ver, Ullaran Kuyaka. Ya. Esto sería en tiempo presente. Kuyakajaj, Nikuta Sanusi. Ok, Mainira aquí. Tatajaj, Hachautan, Yatichaskana. ok, Anujaj, Kuluna, Hashtaski. ok. Waliki poneo. ¿Ya? Walik Vaya, Kuyaka. vaya. Aide. Ya, el resto también ya terminado, ¿no ve? ¿Sí? Tukuyaptaja ya. Tukuyaptat, Hanich, kunhamakis. Ya, supongo que sí, ¿no? Tal vez están. ¿Puedo leer ya Tichiri? A ver, Lin, Ullaranim. Naya milki umti. De umda. Huma kan uta yates yat yateskanya. Yateskanya. Anuja chaka mon, manjaski. Ok, el segundo un poquito creo que hay que mejorar, pero está bien, ¿ya? Waliki o Lin. Bien, entonces, este objeto que están viendo en este momento, tómenlo como si fuera objeto indirecto, ¿ya? Objeto indirecto, así hemos abreviado, ¿no ve? Ahora vamos a utilizar dos objetos, ¿ya? Entonces voy a borrar este ejemplo, o estos que hemos dicho. Entonces vamos a decir ahora sujeto más eh, objeto indirecto más el objeto directo más el verbo, ¿no? O sea, hace un momento, no, hace un momento hemos visto esto, ¿no? Objeto directo, ¿no? Entonces, ahora vamos a completar con un objeto indirecto, con dos objetos, ¿ya? Ahora, la estructura sigue siendo básico, solamente que está aumentando aquí lo que sería el complemento, el objeto, ¿no? Entonces, vamos a decir un ejemplo con esta característica, ¿ya? Em, a ver, ¿qué puedo decir? A ver. Mamá ja, em, em, Osni, Osni, Wakaparua, Man a Liwaski. Ya, ahí está un ejemplo. Ahora identificamos, ¿ya? Entonces, el sujeto está aquí, ¿no? Mamaja, ¿no? Sujeto. Liwaski, liguaña, ¿no? Esto sería verbo. Osnihuacan, esto sería objeto indirecto. Y manca, comida, que sería objeto directo. ¿Se entiende? Mamaja, osnihuacaparu, manca, lewaski. ¿Qué significa? Ramsay Moni. A ver, ¿alguien puede traducir?
Kitis hakukipaspa. Namajaj asno waka. Ya, Tichiri, ¿puedo? A ver, Mi mamá está alimentando a la vaca. ya, pero el cosne es un color, ¿no? Ah, desconozco la palabra osni. Ya es beige, Ah, ya, Tichiri. ya, Mi mamá está alimentando a la vaca beige. ¿no? A su vaca beige, ¿no? Guacaparo, ¿no? Sí. Ok, entonces ¿se han dado cuenta? Yo podría decir en oración simple, mamahaj manka liwaski. Ah, pero esta oración necesita del complemento. ¿A quién? ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, no es que hay que inventarse, sino la oración amerita de un objeto indirecto, ¿no? Entonces, lo simple, repito, sería así, ¿no? Mamajaj manka liwaski. ¿Qué sería esto? ¿Cómo se traduciría? Mi mamá da comida. ¿No ve? Está dando comida o está sirviendo comida, ¿no ve? Sujeto, objeto y verbo. ¿Eh? Mamajaj manka liwaski. Liwaña es servir también, ¿no? O dar comida. ¿Ve? Entonces, ahora aquí digo, entonces yo puedo entender que mi mamá está sirviendo almuerzo, cena, no sé, desayuno, ¿no? Entonces, no, pero estoy haciendo referencia a que está dando comida a los animales o a su vaca en este caso. Ah, entonces para que se entienda, necesita un objeto indirecto. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Hanat Hanicha. No, ya, Tichiri. ¿Ya? A ver, ¿cómo van el tapa? A ver, uñancha, ejemplo. ¿Ya? Taqen el tapa, a ver. Ullana ne patogot, ¿ya? ¿Listo, Cuyi? ¿Qué texto, Cuyi? Ya, Tichiri, ¿puedo? A ver, Ollaranem. Taqeni wali kusita anatasipta. Ya. Taqueneo, Wale, Cusicita, Anatasipta. Pero Wale, Cusicita llega a ser solamente el simple, ¿no ve? Wale, Cusicita es feliz, alegre, contento, ¿no ve? Wale simplemente es un adjetivo, ¿no ve? Sí. Ahora te faltaría el objeto indirecto. Para la oración simple está perfecto, ¿no? Sujeto, objeto, ver. Para eso está bien. Para ahora, pero ya estamos sujeto, objeto indirecto, objeto directo y verbo. Sería taqeni wali kusita hamakiu anatasipta. No, pues tiene que ser una palabra, Ah, no, ya, eso lo no complemento. no tiene que ser solamente una modificación, un adjetivo, no. Ya, Tichiri. Naya, ya, Tichiri. A Naya, ver, ya, Tichiri. Aide, A ver, ojalá que esté bien. Wawajaj, chiar, pisiparo, uma, churaski. eso está bien. Chiarpisi y es otro, Uma y es otro, Juraski dando. Muy bien. A ver, Willy, Uyaranim.
Todavía no escribí, dice, ya, ya. A ver, ¿dónde está la complejidad? ¿Alguien no ha entendido? ¿Ya? ¿Qué tiempo esto, cuy? Ya te hice una pregunta. A ver, El sujeto, objeto indirecto, objeto directo o verbo pueden estar en otras posiciones, o sea, primero el objeto indirecto, luego el sujeto o algo así. no, esta es la estructura. Es como me dijeras, por ejemplo, en castellano me dicho, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, ¿no? Es la estructura en castellano, ¿no ve? Es como si me dijeras, puede estar el predicado primero, luego el sujeto, luego el verbo, ¿no ve? Entonces, no, la estructura básica es esta, ¿no ve? Entonces, exactamente es lo mismo, ¿ya? Ahora, podría haber alguna excepción, pero hay que tratar de mantener esta estructura que estamos viendo, ¿ya? A ver, tú qué optas, a ver, qué optas, Pam. ¿Dónde está la complejidad? ¿Por qué no están pudiendo ver? Ya Julio, mi ejemplo. A ver, Quiero ver si está bien. Bueno, yo en tipo futuro quiero decir tatajaj sulkiriwa yoka yatichani. No ya, sé si pero está sigue bien. siendo oración simple. Pero así sería tu Ah, ejemplo, ¿no? Tatajaj, sulkir, yokaparu, paru, yati, chani. Entonces, sulka yokam, tataja, sujeto, sulka yokam, eso es uno. Este es adjetivo, ¿no? Puede ser hiliriok, taipiriok, o sea, simplemente es adjetivo. Este sería objeto y este sería verbo. Pero ¿dónde está el complemento? No hay. El otro objeto indirecto, no hay. ¿Me dejo entender? quizá yatichi. A ver, ¿qué te dice? A ver, Uliara Nepham. Yatichiri Naya. A ver, A ver, estará Cuyacaja, Janco, Anumpi y Quisque. igual, sigue siendo básico, ¿no? Ah, Entonces, ya. dice Culiacajaj, Culiacajaj, An, O, Anumpiu y Quisqui. O Anupampiu podría decir, pero así igual se entiende. Entonces, Culiaca, sujeto, Hanko, Anu, objeto, y Kiski, verbo. No hay el objeto indirecto. A ver, Ya, para ya, que... ya, Tichi. A ver, Lynn. Pisijaj, Hiska, Wawaparuwa, Milki, Liwaski. Ok, ahí está bien. Vamos a escribir lo que han dicho, ¿no? Eso está muy bien. Pisijaj, Hiska, Wawaparu, Milki, Liwaski. ¿Ya?
Ahí está. Entonces identificamos PC, sujeto. Liwaski, verbo. Milky, objeto directo. Hiskawawaparu, objeto indirecto. Ahora, a ver, para que se entienda mejor, esto puede ser con objeto indirecto y verbo, o puede ser con objeto y verbo. Se tiene que entender, aunque no exactamente, pero se tiene que entender. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Pisihaj, pisihaj, hiska, wawaparu, li, waski. ¿Ve? Otra opción, otra alternativa sería pisihaj, milki, liwaski. ¿No ve? Pues aquí está con solamente el objeto indirecto, que sería hiskawawaparu, y aquí milki. Ahora, pisija, hiskawawaparu, liwaski, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿qué cosa estará dando, no? Esto sería, mi gato a su pequeño bebé le está dando comida, digamos, ¿no? Entonces, que o le está dando, lo está sirviendo, le está dando a comer, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estará dando a comer, no ve? ¿Será un ratón? ¿Será, no? Entonces, aquí falta un complemento. Aquí, igual, ¿no? Aquí un error, ¿no? Que o esto por ejemplo. Pisihaj, milki, liwaski, ¿no? Mi gato está sirviendo leche, ¿no? ¿A quién estará sirviendo? ¿No? ¿A quién estará dando de comer? Ah, entonces, aquí es necesario en ambos casos para que se entienda exactamente el objeto indirecto o en su caso el objeto directo. ¿Queda claro? ¿Amuya City? Sí, será Chile. ¿Ya? A ver, Ullaran Epham, a ver, ¿qué tiempo estuvo ahí? Yatichiri askiruki panay. A ver, Hugo, Ullaranem. Achilaja Todos Santos antalora yewa zeshañataki. Ya, todo santo, tanta, Loray. Mm, a ver, voy a escribir lo que has dicho. Vamos a analizar ya. Achila jajera, ¿no? Tata jaja. Sí, achilaja Todos Santos anta lora yewa zeshañataki. Todos santos, anta, Loray. Resañataki. Ya, ya. Achila jaj, sujeto, anta, todos santos, Loray. Ya. Loray, este es el verbo. Ahora, esto es igual verbo, pero está en castellano. Esto sería como un complemento circunstancial. Ahorita vamos a ver de eso. Aquí sería el objeto indirecto y aquí sería objeto directo. Entonces, hachilaja, dos santos, antaluray. O puede decir hachilaja, antaluray, ¿no ve? Sí, está bien, así es. Entonces, todos santos, eso simplemente es como un complemento a lo que hace referencia, ¿no? Por ejemplo, podría decir, achilaja, antaluray. Mi abuelo hace hacer pan. Ay, pero en cualquier momento se puede hacer pan. Ah, no, pero es especial para Todos Santos, ¿no ve? Achilaja, Todos Santos taqueo, o Todos Santos, Achilaja, Todos Santos, Antaluray. Entonces está haciendo hacer pan de Todos Santos, ¿no ve? Entonces, en este caso sí sería el objeto indirecto esto, pero esto sería como complemento circunstancial, ¿ya? Entonces, ¿para qué, digamos, no? ¿Ya? Aquí hay varios préstamos, pero se entiende, ¿ya? ¿Vale, Kitty? Ujú. Eh, A Ya ver, Tichiri, Mary. a ver, del mío si está bien lo que he hecho ahorita. A ver, A ver, Yaran. dice Mamajaj, Chillar, Mijaru, Alfalf, Liwaski. Ok, vale, que Ah, ya está bien. Ya, ya.
A ver, ¿qué te empieza? Yarne pam. A ver. El resto, ¿cómo estamos? Vamos a decir, Tanicha. Vamos a decir, que Tanich, con jamás, a ver. A ver, Hausarao, ¿ya? Ahí se niptata, ¿ya? Guadalupe Zapana, Cuyaca, Guadalupe. A ver, Ullarani. Yatichiri imamaha Mancaupai Tapachan Tapachanitaki. No, no estás siguiendo la estructura. Vanessa Mariela Mamani. A ver, Ullarani. ¿No estás Vanessa? Nelson Mendoza. A ver, Gilata Nelson. Ullarani. Escuchan, ya te chivi. Sí, estás mal. Tatajaj, tacha, tantachawi, La Paz marca, Sarangua. Ya, hay que mejorar la estructura, ¿ya? A ver, Luis Ángel Oxa. Ya le di mi ejemplo también. Ah, ya. Sí, sí. Ya, a ver, no sé cuál es la dificultad. Tampoco preguntan, así que no puedo adivinar, pero escuchándolos, parece que no se está entendiendo qué es un verbo y cuál es un objeto indirecto, objeto directo. Si quieren estos objetos, digan como en castellano predicado o se conoce como complemento, ¿no ven? ¿Sí? Tal vez como objeto, tal vez no se está entendiendo. Entonces, aquí hay un sujeto. Esto es puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un animal, ¿no ve? Ahora hay un verbo y en Aymara todos los verbos terminan en ña, ¿no ve? Pues todas las palabras terminan en ña son verbos. Ahora aquí es el predicado, el complemento, nada más, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? A ver, voy a poner aquí un ejemplo. Nayaj, eh, yati, chask, wa. A ver, ¿qué estoy diciendo? Estoy conjugando el verbo, lo que hemos aprendido. ¿Qué significa esto? Yo estoy, Seño. ya, Estoy enseñando. Yo estoy enseñando. Ujú. Yo estoy enseñando. ¿Ve? Esto hemos aprendido en la conjugación de los verbos, ¿no ve? Por ayer les he dicho repasen, escriban, ¿no ve? Es esto. Ahora a esto simplemente voy a decir aquí. Yati qirinakaru o yati qirinakaharu. Yati, yatichaskta, ¿no? Entonces aquí, como aquí estoy afirmando wa, simplemente pongo terminación tza. Nayaj yatiqirinakaharu yatichaskta. Yo estoy enseñando a mis Alumnos, estudiantes. estudiantes. ¿Ah? Miren, ahora exactamente es lo mismo, mira, igualito que en castellano. ¿No? Yo, ¿ve? Sujeto,
Yateqrinakaharu sería complemento o objeto. Yatichakta, verbo. Ahora, la oración en castellano. Yo, sujeto, enseñando, verbo, a mis estudiantes. El complemento. ¿Sí o no? Sí. ¿No ven? Entonces, por eso es básico la conjugación de verbos, porque en base a eso están haciendo ahorita. Ahora, lo único que están aumentando es esto, le están dando el contexto. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, pisijaj, pisijaj, man askiwa. ¿Qué estoy diciendo? Mi gato está Mi gato comiendo. está comiendo. Mi gato está comiendo. ¿Qué Ujú. tiempo es de conjugaciones? Presente, Presentes. Ya, kiwa. presente continuo además, ¿no ves? Presente continuo. Presente continuo. Ahora aquí yo digo, Milky. Pisijaj Milky mankaski, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Mi Mi gato, gato Mi gato manda come leche. leche. Está Mickey, comiendo leche. Ujú. ¿No ven? Esto ya. hemos Tomando aumentado complemento. Ahora se entiende mejor. Ujú. ¿Sí o no? Eso nomás estamos haciendo. Ujú. A ver, voy a poner otro ejemplo aquí. Digamos, tatajaj, 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 ikiskiwa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué tiempo es esto? Mi papá duerme. ¿Mm? Ahora, iski, que igual es tiempo continuo. A ver, ¿qué tiempo Allá, continuo es? mi papá Está durmiendo. Ok, mi esquiva. papá está durmiendo. ¿Ve? Tiempo presente continuo. Ujú. Ahora esto puedo decir tatajaj, tatajaj, ikiñapana, ikiski. ¿Qué estoy diciendo? mi Mi papá papá en su cama está Está durmiendo. durmiendo en su cama. Ok, mi papá está durmiendo en su cama. ¿Se han dado cuenta? Entonces, simplemente es conjugación del verbo, nada más. A ver, un ejemplo más. Voy a decir, a ver. mm, Hilajaj, lajaj, al canwa. ¿Qué tiempo es? ¿Qué significa? Mi hermano estaba vendiendo. Ok, Tiempo presente. tiempo pasado continuo, ¿no ve? Contento. Ahora a esto digo, hilajaj, isi, aljas, cana. ¿Qué estoy diciendo ahora? ¿Qué significa? Mi hermano estaba vendiendo ropa. Exacto. Entonces lo único que estoy poniendo aquí es ese complemento, easy, ¿no? Hilajaj, aljas, mi hermano estaba vendiendo, ¿no? Uno puede, ¿qué habrá estado vendiendo, no? Ahora si yo digo, mi hermano estaba vendiendo ropa, ¿no ve? Entonces, a lo que hemos aprendido, le estamos complementando. Ahora, estamos complementando dos cosas para que se entienda mejor, ¿no ve? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, Hilajaj, Chiar y Sinaka al Haskana, ¿no? Estaba vendiendo ropas negras.
O podría decir hilajaj, warmi y sinaka aljaskana. ¿No ve? Entonces, el otro igual es complemento para que se entienda. Y si es de forma general, ¿no ve? Pero si yo digo ropa de mujer, ya es diferente. ¿Me dejo entender? Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Sigan practicando conjugación de verbos, ¿ya? Conjugación de verbos. Si no dominan eso, no van a poder esto. Entonces, se supone que cuando llegamos aquí, hemos dominado eso y aquí tenemos que escribir sin dificultad, ¿ya? Entonces, practiquen. Con eso terminamos hoy día, ¿ya? Jutiruru y Kisiñán, normal el día martes, ¿ya? Wale kiti, Ay, yatichiri, bye. wale Wali kikisinkam kiti tapene, Dispagara. Dispagara kikisinkam yatiki. kisinkama. Yatisinkama.